La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. 8:26 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Distrito Informativo. Vamos a recibir a nuestro invitado Jesús Paniagua. Él es secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO. Y viene con un libro en mano y todo. Y este libro es suyo. ¿Qué? Sí, su libro Memorias de una mula. Es importante, señores, que ustedes tengan la oportunidad de leer esta joya. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Buenos días. Para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Háblanos un poquito del libro. ¿Qué te motivó a hacerlo? Bueno, Memorias de una mula, resulta que por varias diosidencias, como yo le digo, yo fui profesor voluntario del modelo penitenciario Najayo Mujeres por 4 meses. Eran clases muy básicas de español, sujeto, predicado, verbo, adjetivo, porque la mayoría eran extranjeras. Entonces, cuando yo vi la inmensa diversidad que hay de rusas, holandesas, australianas, todas ahí, mujeres bellísimas, todas por el narcotráfico, por mula, me llamó poderosamente la atención, porque si bien es cierto que conocemos mucho del tema y es un poquito usual hablar de mula, no fue hasta que yo estuve allí que vi realmente el impacto que tienen esas vidas y ese mundo que hay detrás del escalafón más bajo, que son las mulas, son como los peones de batalla, ¿verdad? Entonces, de que supe eso, ahí comenzó una historia. Mira, qué bueno que lo mencionas, y Natalie decía mi cara, porque precisamente es un tema que es muy poco debatido, pero que es una realidad. Con este caso mayormente las mujeres que están presas por narcotráfico son mulas, y al decirle que son mulas, que son gente que no tiene nada que ver con el negocio, o sea, alguien que simplemente le dijeron, mira, llévame, te voy a dar tanto por esto, y en otras ocasiones son personas que siquiera tenían conocimiento de que traían sustancias prohibidas en su maleta o en algo que se les dio. ¿Qué historias, o sea, cuáles son de esas historias que así tú puedes contarnos y que la gente probablemente no lo sabe hasta que lo haya leído, de esas mujeres mulas? Mira, hay un gran porcentaje, sorpresivamente, que lo hacen por amor, que lo hacen enamorada de una persona, y que esa persona busca la forma de introducir a través de ella esas drogas. Incluso es una práctica habitual que los muchachos se pongan a enamorar personas con quizá algún tipo de vacío y por ahí comienza, sí, la convencen. No te voy a decir que son todas, hay un sinnúmero de ellas que sí están muy conscientes de lo que están haciendo, pero a mí me sorprendió que cuando comencé a escribirla, hice muchas entrevistas y eso, y había un factor común que era el amor. Y yo, cónchale, pero qué raro. Wow, todavía se cree en el amor ciegamente. Sí. En ese caso. ¿Y tú no quieres creer en el amor ciego? Sí. Bueno, hay momentos, exacto. Hay momentos y cosas que te dicen que tú debes de obviarlas. Pero Jesús, ¿te enfocas específicamente en alguien que creaste de manera ficticia, o hay historias reales y con nombres reales de estas reclusas? Mira, es una historia de ficción, pero no hay una sola frase en la novela que no esté basada en la realidad. Entonces, como yo tenía alrededor de 19 internas en el curso, 8 de ellas eran mulas, para que tú veas qué cantidad. Yo no, ¿cómo te digo? Cuando todo lo que pasa en la novela le pasa a varias de ellas, no solamente a una. Entonces yo mezclo. Tú construyes las historias. Exactamente. Me hablabas de que había muchas extranjeras y mencionaste el nombre de 19, 8 eran mulas. ¿Cuántas eran extranjeras? Bueno, las 8 eran extranjeras. Ah, ok. Sí. Las 8 eran extranjeras. El país de que mayormente vienen, y las edades también, eso es algo también interesante que creo, las edades de esas mujeres que son usualmente mulas y que creen en el amor, así como ciegamente. Yo te pudiera decir que Holanda. Ay, Dios mío. Ajá, es donde más, y la edad, yo diría, no sé, 30, 35. Si pudieras quizás mujeres adultas, compartirnos algunas
de esas anécdotas que te hayan marcado, que el lector pueda encontrarse con esa información en el libro que tú estás contando, que sean cosas que salieron de tu experiencia con este contacto? Bueno, la verdad que cuando yo daba clase, yo entraba en una dinámica que si alguna vez yo escribía una historia de una mula, yo le puse una tarea a ellas para que me cuenten ellas sus historias. Entonces, que si alguna vez yo escribí algo de una mula, yo le iba a hacer honor a las mejores calificaciones. Eso fue como un relajito que hicimos ahí. Y yo cumplí mi palabra. Al final de la novela comienzan estos textos que dice aquí, cartas internas de modelo penitenciario para mujeres de Najayo, 2011-2012, que fue cuando di clase. Y aquí se acaba la ficción y son sus historias realmente. O sea, tal cual se las contaron. Tal cual la contaron. Entonces, le hice honor a las mejores calificaciones y están aquí en el libro. ¿Alguna de esas historias, cuál fue la que más te impactó? La que más me impactó fue el personaje que yo más tomé de su experiencia y me impactó por la forma que ella veía la vida. Al final de las entrevistas yo hacía una pregunta común que era si tú te arrepientes o si no te arrepientes, y la mayoría me dijeron que sí, que claro, que no, que su familia, y ella se quedó mirándome como que tú eres loco. ¿Cómo yo me voy a arrepentir si yo tengo una casa? Tengo una casa inclusive hasta de verano y mis hijas saben lo que van a comer mañana. ¿Cómo yo me voy a arrepentir? Tú eres loco. Y cuando ella me dice eso, como que me choca y me hace entrarme en su punto de vista. Y yo, cónchale, pero qué forma, ¿verdad? Me parece muy interesante eso de que ella ya había construido toda una vida con ese tipo de trabajo, entre comillas. ¿Alguna era una chica que había sido atrapada, apresada en su primer proceso? Porque si hay una que tiene toda una vida es porque tiene muchísimo tiempo. Es difícil que te agarren en el primer proceso. Es difícil, porque es que hay una estructura a todo detrás. Entre ellas dicen, o sea, cuál es que van a agarrar, porque en un avión puede haber 3 mulas y delatan a una para que agarren a una. Y es difícil que la agarren en la primera vez. Este personaje fue creciendo en esa estructura criminal hasta que se hizo, en vida real esto pasó, ella fue comerciante de productos plásticos en nuestro país por 3 años. Ella traía furgones de silla, mesa, vasos, tenedores, cuchillos, todo eso plástico, porque la heroína, sí, pagaba sus impuestos y todo. La heroína se convierte en plástico y para sacarla se entra como en una especie de olla gigante, se ponen los plásticos ahí y cuando se derriten sube como una grasa, como una sopita, Tú coges todo eso, lo congelas y sigue la heroína. Entonces ella, te digo, por 3 años, ella tenía la real por estructura 3 años ella pagaba sus impuestos aquí. O sea que ella trae en una silla. De los plásticos, Sí. ella traía esa droga. La heroína, sí. ¿Y cómo descubrieron que esos plásticos tenían eso? La delataron. Es que esa es la única forma. Años después, muchísimos años Pero hay después. otras formas que utilizan a las personas como mulas que incluso pues son dañinas, perjudiciales, peligrosas para su vida. ¿Alguna de ellas sufrió algún daño físico por esto? Claro, y así la agarraron. Por ejemplo, esto que vemos aquí en la portada es un dedil, que esos son los guantes de los doctores, ¿verdad? Le cortan los dedos, entran la droga ahí, lo presan, lo lubrican y se lo tragan. Y a varias de ellas se le explotó una bolsita. Entonces ahí tiene que automáticamente decir, porque si no es su vida. Se muere, claro. Y tú hablabas de que eres profesor, bueno, estuviste dando clases como de español. Exactamente, de español. ¿Qué nivel académico tienen estas mujeres? ¿Son muy básicas o qué quizás, o qué formación o los niveles quizás de desarrollo que tengan? Porque tú ahora me estás hablando de un ejemplo de una mujer que era literalmente empresaria y uno como que le choca pensar que una mujer que se dedicaba a estos niveles de importar, pues tenga esos conocimientos quizás básicos de lo que es el lenguaje. En la clase que daba,
como la mayoría eran extranjeras, eran clases de español súper básicas. Pero tú hablando con ella, tú te das cuenta que son personas inteligentes, que son personas hábiles. Pero era para Pero que el se nivel pudieran educativo y que había- tenían. Exacto. Era para que se pudieran comunicar el español, ¿verdad? Aquí, Exacto. porque eran extranjeras. Exactamente, O sea, exactamente. que no necesariamente pero era que de su país. No tenían conocimientos. Se le exacto. nota que habían cursado un Sí, bachiller. claro, por supuesto, sí. Algunas Estudiaron en la universidades. universidad, claro que sí. Ya. Bueno, Eran personas, no eran personas marginadas para nada, eran personas con nivel. Tú te Bueno. das cuenta en cómo te hablan, el trato. Y en el caso de las que ya estaban ahí recluidas, ¿cuáles las condenas mayormente que eran que se les imputaba? O sea, ¿qué tiempo de pena era como el promedio de tiempo que tenían que cumplir en el país? El miedo de todas ellas, que es como un secreto a voces, es que no te cojan en República Dominicana, porque aparentemente aquí somos los más duros en esa medida. Por ejemplo, uno de esos personajes, su novio, lo agarraron, ahora no recuerdo el nombre, creo que fue en Ámsterdam, y a él le dieron 3 o 4 años por una cantidad muchísimo mayor que la de ella, y aquí le dieron 11. Ok. Entonces, Las penas son mayores el aquí. personaje principal de la novela ya pasó los 9 años y ella ya está en su país. ¿Y alguna ya tiene el libro en sus manos? ¿Te ha Sí, dicho claro, algo con respecto a eso? Claro, como yo contaba cuento con una autorización para contar su historia, antes de publicarse, yo se la pasé a ella por si tenía, tú sabes, Alguna observación. alguna observación, y luego de que fue publicada, yo se la envié a su país. ¿Y cuál ha sido la respuesta que te han dado? Le ha encantado, le ha encantado. La verdad que sí, que ella estuvo bien complacida. Ya. Muéstranos la gente que nos ve en televisión, muéstranos la portada y dónde la ¿Dónde gente se puede puede conseguir? conseguir el libro. Dónde No, está. Si está en digital. Nos pregunta si Sí. está en digital también. Sí, aquí en el país lo podemos conseguir en Cuesta, en Librería Mamey, pero a nuestros escuchas internacionales está en Amazon Book, en Amazon, está en Apple también, en todos los Están las medios. plataformas digitales. Ajá. Está también digital en Kindle, en Amazon, que también lo pueden adquirir allí. Bueno, señores, este es un buen libro. Muy Cuen- interesante. Muy Sí. interesante. Tiene muy buen Cuenta historias reales. Y miren, personas universitarias que estudiaron, para que usted vea que cualquier persona se puede ver enredada en un asunto de eso, léalo. Se lo voy a recomendar porque honestamente es tremenda joya. Muchísimas gracias, Gracias a a nuestro ustedes. compañero amigo Jesús Paniagua, secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para UNESCO, que vino a presentarnos su libro Memorias de una mula. Vamos a hacer ustedes y nosotros una breve pausa de publicidad y regresamos inmediatamente. Distrito Informativo.